Ya, vectores método rectangular. Para ello vamos a utilizar el plano cartesiano. El plano cartesiano está formado por dos ejes, el plano Y, plano X, también llamado eje Y, eje X. Este plano cartesiano ustedes ya lo conocen de manera básica, posteriormente lo van a profundizar aún más. Pero por el momento, ahora lo vamos a aplicar en lo que es la resolución de vectores. Anteriormente, en el anterior tema, hemos realizado resolución y problemas de vectores, suma y resta. ¿A través de qué? A través de la formación de triángulos, pero hemos realizado con un vector y con un segundo vector. ¿Para qué? Para obtener la resultante. De esta manera obteníamos un triángulo y de este triángulo sacábamos funciones trigonométricas para resolver, ya sea en seno o coseno. A su vez también realizábamos lo que son encontrar los ángulos de dichos vectores. Entonces realizábamos ejercicios solamente de dos vectores, 1 y 2, y la resultante la obteníamos así. Pero ahora con este método rectangular vamos a tener la facilidad de realizar operaciones de vectores de más de dos vectores. Podemos realizar con 3, con 4, con 5 vectores. ¿Y cómo lo vamos a realizar con este método? ¿A través de qué? A través de este plano. Este es el punto de origen. En este punto de origen, que ustedes ven la intersección de los dos ejes, es donde se va a originar los vectores que vamos a utilizar. Puedo colocar aquí originarse un vector. En este otro cuadrante también puede originarse otro. Todo va a depender del módulo, del ángulo. En este cuadrante también de igual manera. O en todo caso, puede presentarse el siguiente, que va a estar ubicado en el mismo eje. Y puede darse esos casos. Ya. Los vectores se ubican según los cuadrantes del plano cartesiano. Pueden ubicarse en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercero y en el cuarto cuadrante. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la ubicación de estos cuadrantes? El signo. Todos los vectores que vayan a esta dirección, con vista hacia arriba, van a ser con signo positivo. Y todos los vectores que vayan a esta dirección, a esta o en sí o vista hacia abajo, va a ser negativo. Necesito saber este dato porque a la hora de realizar las operaciones matemáticas necesito identificar el signo con el que va a trabajar el vector. Es muy importante. La posición de los vectores. Generalmente se les va a dar el dato del ángulo, a menos que eso sea una incógnita, pero generalmente se les da. El ángulo siempre se va a mencionar de la siguiente manera. Se va a decir, podemos nombrar a este vector como vector 1, a este vector 2, a este vector 3 y a este vector 4. Entonces el ángulo va a ir de la siguiente manera. Podemos decir vector 1 con un ángulo de 37 grados con respecto al eje X. Cuando dice con respecto al eje X, quiere decir que el ángulo va a partir sobre el eje X. Y el ángulo va a ser de esta manera, 37 grados. Ahora, ojo, puede darse también el siguiente caso. Puede decir vector 2 con un ángulo de 48 grados con respecto al eje Y. Así es como puede decir,
Cuando dice con respecto al eje Y, quiere decir que el ángulo va a partir del eje Y. Y me dice 48 grados. Entonces tienen que fijarse en qué eje está el ángulo o a partir de qué eje va a partir el ángulo. ¿Ya? Entonces en este caso el tercer vector puedo decir que va a partir del eje X con respecto al eje X de 58 grados. Y así. Ahora, cuando nosotros manejábamos el triángulo, manejábamos siempre la mitad de una circunferencia. Esta mitad de una circunferencia, ¿cuánto equivalía? A 180 grados. Entonces el vector podía ubicarse en cualquier posición dentro de 180 grados. ¿Para qué? Para formar este triángulo. Ahora, a diferencia del anterior, si se han dado cuenta, acá ya forma un círculo entero con el plano cartesiano. Entonces aquí ya podemos utilizar incluso los 360 grados íntegros y completos, porque en el plano cartesiano ya me da esa facultad y esa posibilidad. Bueno, último caso. En el último caso de que el vector no tenga ángulo, si el ejercicio o el problema me dice vector 4 en eje X y listo, no me dice nada más. ¿Qué significa eso? Que no tiene ángulo. Y si no tiene ángulo, entonces pertenece a uno de los ejes, ya sea el eje X y ya sea el eje Y. Entonces debo leer específicamente en qué eje se ubica. En este caso, este vector 4 se ubica en el eje X. Y si se dan cuenta, este vector no tiene ningún ángulo. No hay ángulo. Su ángulo va a ser 0. Porque se ubica encima de un eje. Y lo mismo puede pasar si se ubicara acá en la Y. ¿Qué tal de la Y en el eje, puede ubicarse en el eje Y? Puede venir de la siguiente manera. Un vector 5. Esto tampoco tiene un ángulo porque se encuentra dentro de un eje. ¿Ya? Entonces todo esto debemos saber para empezar a realizar las operaciones. Ya, creo que no me olvido de nada. Entonces ahora podemos pasar a los ejemplos. Vamos a pasar al ejemplo número 1. Al ejemplo número 1. Ya. Ya. En el ejemplo 1 tenemos el siguiente diagrama. En este diagrama me indica lo siguiente. Me dice, Mari, Melba y Andrew pretenden mover la siguiente roca. Ponemos acá el gráfico, aquí está la roca. Pongamos acá Mary, Melba y Andrew. En este caso, Mary está jalando con una soga hacia esta dirección, ejerciendo una fuerza. Eso es lo que significa esta Fe. Fuerza 1 equivale a 10 newtons. La fuerza, para su conocimiento, es la unidad de medida de la fuerza. Perdón. El newton, esta N, significa newtons. N significa newton. Y esta N, que simboliza newtons, significa la unidad de medida de ¿quién? De la fuerza. O sea que la fuerza también se puede medir. Bueno, eso es un tema aparte. Entonces esta señorita Mari está jalando esta roca con esta soga utilizando una fuerza de 10 newtons y lo está haciendo a esta dirección. Si nos damos cuenta, con la soga y con lo que está jalando, está formando un vector. Y entonces aquí es donde plasmamos la teoría a la realidad. La segunda señorita
de igual manera está ejerciendo y creando un segundo vector. Y de igual manera el joven, en este caso el del ejemplo, está formando un tercer vector. Entonces aquí yo tengo 3 vectores. ¿Y qué es lo que me pide? Me pide que debo encontrar el vector resultante, pero ya no de 2, sino de 3 vectores. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Ustedes ya saben encontrar el resultante de 2 vectores. Pues ahora necesitan encontrar de 3. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como primer paso se va a utilizar el diagrama de cuerpo libre. A esto lo ponemos en el inciso A. En sus hojitas de contenido pueden verlo. Y voy a trasladar estos vectores en la posición que están. Recuerden, un vector no lo puedo manipular ni mover a mi querer. Debo trasladarlo en la posición, dirección y sentido que se encuentren. Empiezo con el vector de la fuerza 1. La fuerza 1, como si se pueden dar cuenta, no tiene ángulo. Y si no tiene ángulo, entonces me indica que está encima de un eje. Me puedo dar cuenta que el vector está en posición horizontal y no vertical. Entonces, fácilmente puedo ubicarlo en el eje X. Entonces, coloco acá en el eje X. Pueden utilizar colores para distinguir de mejor manera los vectores. Por favor, tomen ese tiempo también para que yo vea la resolución de sus ejercicios de mejor manera. Ahora aquí ya tengo mi vector. Este vector, coloco acá su nombre, F1 va a ser igual a ¿qué? ¿Equivale a cuánto? Dice que equivale a 10 newtons. Ya está, no tiene ángulo, solamente es eso. Ahora voy a trasladar este segundo vector. Utilizo un segundo color para diferenciarlo y coloco en la misma posición que está. Y coloco su nombre, que va a ser F2 igual 40 newtons. Pero a diferencia de este, sí tiene ángulo. Entonces el ángulo lo copio. Y puedo ver acá con líneas secuenciales que está sobre un eje X, porque está en posición horizontal. Entonces el ángulo va a ser con referencia a X. ¿Cuánto es? 40 newtons. Esto lo pueden realizar incluso en sus cuadernos con un transportador para que se vea la exactitud de la dirección del vector. ¿Qué más? He copiado ángulo, he copiado esto. Ahora paso al tercer vector. Y el tercer vector de igual manera lo debo trasladar en la misma posición que está. Esta me indica que está a este lado. Entonces, si está a este lado, ya tengo que cambiar de cuadrante, porque no puedo colocarlo acá, porque todos los vectores, este es su punto de origen, deben nacer del punto del plano cartesiano, de acá. Entonces, debo ubicar a este acá. Entonces, ya no se va a ubicar en el primer cuadrante, sino se va a ubicar en el segundo. Y coloco ahí, haciendo un cálculo, ¿ya? Ustedes pueden hacer, como ya dije, con un transportador. Y aquí me fijo cuántos grados tiene. Me fijo que tiene 30 grados y está en el plano horizontal, entonces va a ser el eje X. Con respecto a eje X está con 30 grados. Y aquí ya tengo mi gráfico. F3 equivale a 80 newtons. Entonces, imagínense, este problema bueno, X circunstancia puede llegar a pasar el querer transportar una roca. Miren cómo la fuerza que están ejerciendo sobre una soga está formando vectores. A eso se refiere aplicar esto en la realidad. Y ya tengo acá ahora en mi diagrama qué es lo que sigue o qué es lo que voy a hacer el siguiente paso. El siguiente paso va a ser el inciso B, que ustedes pueden verlo también en sus contenidos,
¿qué es lo que me dice? Crear triángulos rectángulos. ¿Cómo voy a crear los triángulos rectángulos? Ahí es donde vamos a partir ahora. Ya. El inciso B lo voy a realizar en el mismo gráfico que ya tengo acá, ¿ya? Para ahorrarnos también tiempo. Entonces lo voy a realizar de la siguiente manera. ¿Cómo se utiliza? Me van a utilizar una regla y la regla me lo van a utilizar ¿para qué? Me lo van a ubicar en la parte donde está la punta del vector. Me van a utilizar estas dos reglas. No hay necesidad de que esté ubicado en una cuadrícula. En artes plásticas supongo que han avanzado esto. Bueno, recuerden ahora el manejo de estas escuadras. Ubican en el plano X. Tiene que estar en el plano X y tiene que estar las reglas en esta posición. ¿Y qué es lo que me permite? Me permite realizar el movimiento exacto de la horizontal. Aquí está la horizontal, está así exacto. La voy a tratar de ubicar lo mejor posible. Y paso y subo a la punta del vector. Y la punta del vector me indica que es aquí. Y empiezo a hacer líneas secuenciales hasta cortar al plano Y. Y posteriormente doblo la regla y hago lo mismo ubicándolo en la punta del vector. Y realizo líneas secuenciales hasta cortar el eje X. Entonces ahí ya puedo obtener, si se dan cuenta, un rectángulo. ¿Y para qué me sirve este rectángulo? Este rectángulo me va a servir para obtener otros dos vectores. Estos dos vectores va a ser de la siguiente manera. Y debo colocar aquí sobrepuesto un vector y un segundo vector. Estos dos vectores están surgiendo de este. Y a este le puedo denominar F2 en Y. Y acá F2 en X. Ahí ya tengo vector F2 en Y, vector F2 en X. En el caso del vector F1, como no tengo ángulos, lo dejo ahí. No puedo formar ningún rectángulo con el F1. Entonces se queda así. Y hago de igual manera lo mismo con el F3. Ya. Entonces, una vez que he realizado mi rectángulo, he obtenido de igual manera un vector y un segundo vector. Y de igual manera voy a nombrar aquí vector F3 en plano y vector F3 en plano X. Y así voy a formar rectángulos. ¿Cuál es la función de realizar esto? ¿Para qué? Si se dan cuenta, al realizar este rectángulo, formo al mismo tiempo triángulos. ¿Por qué? Si se dan cuenta, acá lo voy a graficar para no confundirnos. Si se dan cuenta, al realizar esto, estoy formando dos triángulos. Aquí va a haber uno, así. Y aquí, si se dan cuenta, este vector que está partiendo a la mitad está dividiendo dos triángulos. Aquí hay un triángulo y aquí está el otro triángulo. Eso es la función que yo necesito, que se divida en triángulos. ¿Para qué dirán ustedes? Para utilizar las funciones trigonométricas que hemos pasado la anterior clase de sen y cosen y también tangente. Esto en el caso de que el triángulo no sea.
Y al mismo tiempo también puedo utilizar la ley de Pitágoras. Siempre según el caso del triángulo. ¿Ya? Entonces para eso necesito eso. Y a su misma vez voy a poder encontrar los ángulos. Esto puedo ponerle beta, esto omega. Y ahora, ¿por qué? Si se dan cuenta, si encuentro los datos de este triángulo, van a ser los mismos que de este triángulo. ¿Por qué? Porque al partir a la mitad, ambos triángulos tienen las mismas medidas, los mismos ángulos y el mismo tamaño o las mismas dimensiones. Entonces, si encuentro los datos de este triángulo, voy a encontrar los de este. Y viceversa, si encuentro los datos de este triángulo, voy a encontrar los de este. Entonces, me facilita la resolución del problema. Entonces, por esa razón, realizo este procedimiento. Necesito identificarlo. Ya, una vez que he terminado ya de graficar mis vectores, de trasladar mis vectores al ejercicio y segundo, de crear mis triángulos rectángulos, procedo ahora sí a realizar el ejercicio como tal. Y eso lo voy a realizar en el inciso C. Ustedes pueden fijarse en su hojita. ¿Qué es lo que dice el inciso C? Dice sumar las fuerzas en eje X y en eje Y. Debo sumar estas fuerzas, me dice. ¿Cómo voy a sumar? Para eso primero debo tener la fuerza de X y tengo que tener la fuerza de Y. Una vez que lo tenga, los dos los sumo. Entonces voy a hacer de la siguiente manera. Lo voy a dividir primero en las fuerzas de X y luego en las fuerzas de Y. Y coloco acá sumatoria de fuerzas en X. Y realizo la sumatoria. Recuerden el signo de sumatoria. Esto significa sumatoria. Y realizo con mis datos, siempre con mis datos a la mano. Mis datos ahora están en este gráfico. Ustedes están acostumbrados a realizar datos, 2 puntos y tanta. Pero acá los datos ya están en este gráfico. Entonces, este gráfico es el que voy a utilizar. ¿Ya? Ustedes van a ver que no solamente me va a dar los datos, sino también aquí ya me da las direcciones de los vectores. Y eso también voy a necesitar. Entonces no puedo perder de vista a mi gráfico. Sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a, y voy a sumar todo lo que está en el eje X, todos los vectores en el eje X. ¿Cómo lo voy a realizar? Bueno, este vector se ha proyectado en el fx acá y este otro vector de igual manera se ha proyectado acá. Y sus ángulos están surgiendo o están partiendo del eje X. Entonces, estos vectores son los que voy a sumar, multiplicado por los ángulos. Y acá, este primer vector, que no nos podemos olvidar, el de 10 newtons, se encuentra en el eje X. Entonces, todo lo que está en el eje X lo voy a sumar. Empecemos por F1. Podemos colocarlo de la siguiente manera. F1 más F2 por el coseno de alfa más F3 por el coseno de beta. Realizo el reemplazo y va a ser F1, ¿cuánto vale? 10 newtons más F2, ¿cuánto vale? 40 newtons por
coseno de cuánto, coseno de 40 grados, más F3. F3, ¿cuánto vale? 80 newtons. Ojo, acá. 80 newtons. Este vector está en otra dirección, está en otro sentido. Está viendo hacia allá. Y ya les he dicho que si va hacia ese otro lado va a ser negativo. Entonces abro un paréntesis para hacer la distinción. Multiplicado por coseno de cuánto, de 30. Ya está. Calculadora. Y realizo la suma. Siempre, jóvenes, si no pueden realizar todo esto de manera directa, háganlo paso por paso. El primer paso va a ser primero todos los productos. 40 por coseno de 40. Y acá menos 80 por coseno de 30. Una vez que saquen los resultados, los suman. Y el resultado tiene que salir menos 28.64 newtons. Entonces, ¿cuánto había valido todas las fuerzas que hemos sacado acá? Es decir, todos los vectores en X valen menos 28.64 newtons. Ahora lo vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y va a ser de igual manera, es la sumatoria, pero ya de las fuerzas en Y. Ahora, fijémonos en el eje Y las proyecciones. Se proyecta F2 y F3. Ojo, F1 ya no se proyecta. Por lo tanto, F1 ya no va a participar de las fuerzas en Y. Entonces lo vamos a realizar de manera directa. F2, 40 newtons por. Recuerden esto, jóvenes. Cuando realizamos en eje X o en plano X, todos los ángulos que surjan del plano X lo vamos a multiplicar por coseno. Pero en el caso cuando trabajamos en plano Y o eje Y o ángulos que surjan del plano Y, debe trabajarse con seno. Seno. En este caso, sen de cuánto? De 40 grados. Más, porque seguimos sumando. Me dice sumatoria. Más 80 newtons. Ahora, estos 80 newtons, la proyección que está en el eje Y está con dirección hacia arriba. Entonces no es negativo, es positivo. Entonces coloco simplemente 80 newtons por sen de 30 grados. De esta manera. Y ahora simplemente hago la multiplicación de cada uno y luego la sumatoria total. La sumatoria total me tiene que salir 65.71 newtons. Ahora ya tengo la sumatoria de plano X y plano Y. Ahora sí, continuemos. Ahora que ya tengo el valor de X y tengo el valor de Y, ¿qué significa estos resultados? Estos dos resultados significan el valor del vector resultante en plano X y el valor del vector resultante en plano Y, que me indica que he obtenido el valor de un vector y el valor de un segundo vector. Y aquí, ¿qué es lo que me da? Me da dos vectores, es decir, he reducido 3 vectores a 2 vectores. ¿Por qué o para qué? Pues
para resolver de mejor facilidad porque ustedes ya saben resolver ejercicios de 2 vectores. Y cuando llega a esta cantidad es mucho más fácil de resolver. Entonces ahora voy a trasladar estos 2 vectores en un gráfico y el gráfico me va a ayudar a distinguir la posición de los vectores. Entonces realizo. El primer vector me dice que está, el primer vector de X obviamente lo tengo que hacer en el plano X, porque me dice X, ¿no ve? Entonces ya me da el dato o el módulo, el tamaño del vector, que me dice que es de 28.64, pero también tiene un signo negativo. Ese signo negativo me indica que no va a estar en un cuadrante positivo, sino en uno negativo. Ahora, ojo, solamente me está dando el módulo de los vectores, no me está dando el ángulo de los vectores. Entonces, por ende, ¿qué es lo que tengo que hacer? Trasladar sobre el eje del vector. En este caso, si se encuentra en plano X, voy a realizarlo en el eje X. Y como me da en negativo, entonces lo hago a este cuadrante, porque vista a este lado va a ser negativo. Y entonces a esto lo vamos a denominar fuerza X o en X equivale a menos 28,64 newtons. Y de igual manera voy a hacer con el segundo que está en plano Y. En plano Y me dice que vale 65,71 newtons. Como está en positivo, lo voy a hacer hacia arriba. Ahí está. Y esto vale Fy es igual a 65,71 newtons. Ahí está. Una vez que ya tengo estos 2 vectores, voy a graficar ahora la resultante. Y la voy a graficar obteniendo un triángulo rectángulo. Y lo voy a hacer de la misma manera que hice la anterior. Pero ya no tengo la punta del vector resultante, solamente tengo 2 vectores. Pues es lo mismo. Tiene que estar en la misma posición y subo hacia arriba, pero ya no a la punta, sino a esta punta. Y realizo la línea. Doy la vuelta para la vertical y en la vertical igual a esta punta. Y hago el corte. Aquí se hace un corte. Este corte es el cruce. Y ese cruce me indica la punta del vector resultante. El vector resultante va a partir de igual manera del punto de origen hasta el cruce. Y coloco la punta del vector acá. Y a este vector que ha surgido lo voy a denominar vector resultante. ¿Y cuál es ahora mi función? Pues la función va a ser encontrar el valor de este vector. Este vector es lo que yo necesito saber cuánto mide, es decir, cuánto de módulo tiene de largo. ¿Cómo lo voy a encontrar? Voy a utilizar también funciones trigonométricas, pero para escoger cuál función trigonométrica utilizar, debo fijarme la forma del triángulo. Y si puedo fijarme la forma del triángulo, están formando triángulos rectos, es decir, que están formando triángulos de ángulos de 90 grados. Entonces, ¿qué función voy a utilizar? Pues voy a utilizar la ley de Pitágoras. Recuerden, cuando manejamos
ángulos de 90 grados, siempre vamos a utilizar ley de Pitágoras. Mayor o menor a 90 grados, vamos a utilizar siempre ley de seno o coseno. Y realizo la ley de Pitágoras, ustedes ya la conocen, a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Pues eso lo traslado acá, lo voy a trasladar aquí. Y puedo realizar ya sea en este triángulo o en este triángulo lo puedo realizar, no hay problema. Entonces realizo, a esto lo voy a denominar vector fuerza resultante. Va a ser igual a raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada de quién? De fx. Fx que me dice al cuadrado más fy. Esta fy está acá, pero como yo ya estoy formando un triángulo, este vector es la proyección de este vector. Por lo tanto, esta línea secuencial, ¿cuánto equivale? Equivale a F2, que también vale 65.71 newtons. Entonces tengo esto. Por eso tiene que ser idéntico, por eso manejo las reglas. Tiene que ser del mismo tamaño, no puedo hacerlo a mano alzada. Y estoy de igual manera al cuadrado. Ahora sí, reemplazo datos. Fuerza resultante va a ser raíz cuadrada de fx, ¿cuánto vale? Menos 28,64 newtons al cuadrado. Más fy, ¿cuánto vale? 65,71 newtons al cuadrado. Fuerza resultante, realizo la operación. Esto al cuadrado, lo sumo, saco la raíz cuadrada y la resultante que me tiene que salir es de 71,68 newtons. Entonces, este es el resultado. Esta es la fuerza resultante. De los tres vectores que inicialmente, de estos tres vectores que inicialmente yo tenía que encontrar la fuerza resultante de los tres. Entonces he hecho todo este procedimiento y a la final he encontrado. ¿Y cuánto había sido? Había sido 71,68 newtons. Para finalizar, el ángulo, realicemos, lo voy a denominar omega, tangente de menos 1, fuerza y, fuerza x, y realizo simplemente el despeje. Tangente a la inversa va a ser y, ¿cuánto vale? Ya hemos encontrado en el anterior, copio, sobre menos 28,64. El resultado de omega me tiene que salir menos 66,50 grados. Cuando me dice menos 66, quiere decir que van a ser de un cuadrante negativo. Entonces estamos bien, porque nace de un cuadrante negativo. Y ahí acabaría el ejemplo.